¿Qué tal amigos? Ronda 4 de la Sinquefield Cup y esta partida que les vengo a traer es entre el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi y el gran maestro americano Hikaru Nakamura. Veamos qué sucedió. La apertura en sí fue el gambito de dama reusado en donde se jugó la defensa Tarrasch, que se caracteriza en que las negras van a obtener un peón aislado. Pero noten que esta captura en D5, si bien las negras lo hicieron con el caballo, es más popular realizarlo con el peón, ya que así las negras mantienen más piezas en el tablero. Claro que caballo por D5 también se ha visto, pero con mucho menos popularidad. Tras los cambios en D5, ok, las negras tienen un peón aislado, pero eso no significa que sea débil. Puede ser débil en el final si se cambian muchas piezas, pero en el mediojuego no. Tras alfil D3 y alfil B4, las blancas bloquearon el jaque con el caballo. Se han visto partidas donde se ha jugado rey F1 o rey E2, pero caballo D2 parece una continuación mucho más natural para poder enrocar. Tras caballo C6, enroque, alfil E6, ahora sí las blancas regresan el caballo a F3. Y noten algo, que si las negras por ejemplo quisieran desarrollar otra pieza como por ejemplo torre C8, entonces, oye, no sé si la idea alfil por peón funcione rápidamente. Siempre está este tema táctico de ataque alfil por caballo G5 seguido de dama H5. Pero yo creo que a alfil por rey por alfil a caballo G5 creo que existe la jugada rey G6 y aunque el rey aparentemente está muy expuesto, todavía las negras pueden defenderse. Entonces con esta variante que les estoy mostrando con torre C8, tal vez sea muy peligroso en vez de alfil por peón realizar esta jugada caballo G5. O sea, en esta variante estamos viendo que ya hay un punto de ataque en H7 y si las negras defienden con H6 es una jugada que uno no quiere hacer porque está debilitando el enroque, pero es mucho peor realizar G6, bloquear la diagonal blanca, porque las blancas continuarían con este poderoso ataque, boom, caballo por, y tras rey por, dama H5, aprovechándose de que ese peón está clavado, y este sacrificio es, digamos, muy fuerte, porque lo que van a conseguir las blancas es, primero, un flanco de rey totalmente desnudo, y las blancas de hecho van a tener buena actividad. Es por eso que en la partida, cuando el gran maestro ruso hizo caballo F3, las negras decidieron defender la casilla G5 regresando con el alfil. Y así evitamos debilitar el enroque. Tras torre C1, alfil F6 atacando, este peón no es tan provocativo capturarlo. Las blancas continuaron con A3. No les importa esta captura porque las blancas pueden continuar con torre B1 y torre por B7 o tal vez alfil por peón jaque seguido de dama C2 jaque si el rey captura el alfil y bueno, no se está obteniendo ninguna ventaja por parte de las negras. Así que Nakamura jugó dama E7 y bueno, las blancas se expanden en el flanco de dama B4 y las negras lo evitan A6. Ok, tras H3 y torre a C8, aquí Nakamura hizo una jugada muy provocativa. Torre C5. Diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no colocar la torre en esa casilla? Aunque bueno, Nakamura intenta esta jugada A5 aprovechándose de que ya no se puede avanzar el peón porque dejaría la torre indefensa. Entonces, tras A5 las blancas hacen esta jugada dama B1. No solamente mirando en el punto H7, sino que también quiere colocar presión en la columna B y al mismo tiempo doblar las torres. Entonces, aquí Nakamura juega primero peón por peón y pareciera que se pudiese realizar la jugada intermedia alfil por peón, pero el gran maestro ruso no lo hace sino que captura en B4. ¿Por qué no lo hizo? Fíjense, tras alfil por, rey H8 y luego peón por peón, las negras aquí tienen dos variantes que una, digamos, se ve muy peligrosa, por ejemplo, encerrar el alfil, porque las blancas, por supuesto, sacrifican en G6 y estaríamos en una posición pues completamente imbalanceada con este rey desnudo, aunque también existe la posibilidad de, en vez de G6, jugar de manera más segura realizando B6, ya que cuando la torre se retire, las negras ganan este peón, porque si las blancas deciden llevar la torre a B5, esa torre va a quedar encerrada con esta jugada dama B7 seguido de caballo A7.
Es por ese motivo que el gran maestro ruso no capturó en H7, sino que hizo peón por peón. Bueno, viene el momento crítico de la partida porque aquí Nakamura juega B6 y es un error, ya que tras torre C1, ahora sí ya las blancas tienen el camino libre para capturar en H7 y las negras, en vez de capturar este peón en B4, deciden defender el punto H7 con G6, omitiendo que las blancas tienen esta sencilla jugada alfil A6 y esta torre ha quedado paralizada porque tiene que defender el caballo, por lo que las negras están forzadas aquí a perder calidad. Lo mejor hubiese sido para las negras en esta posición capturar directamente en B4, aunque tras alfil por rey H8, alfil F5, noten que las blancas tienen una mejor estructura porque las negras tienen 3 islas de peones, o sea que es más fácil para las blancas atacar las debilidades. Es por eso que en esta variante son las blancas quienes tendrían ligera ventaja, pero tras G6 y alfil A6, ahora simplemente las negras están perdiendo. Por ejemplo, si las negras hacen torre A8, tras torre por, las blancas tienen alfil D6. Esta fue la maniobra que Nakamura omitió en sus análisis, ya que tras dama D7, alfil por, dama por, B5 y se acaba la partida. Aquí lo que hizo Nakamura fue capturar en B4 y bueno, se pierde la calidad. Alfil por, torre por, más simplificación porque favorece a las piezas blancas. Torre C1, jugada intermedia, alfil F5 y dama B3. Ya aquí las blancas tienen un plan claro de llevar la torre a C7. De hecho ya no queda mucha defensa para las negras, porque si aquí ellas juegan, vamos a ver esta variante, rey G7, pues de igual forma seguirá torre C7 y tras dama F8 para defender el caballo, existe esta sutil jugada alfil G5 y capturar el alfil va a permitir que las blancas ataquen 2 veces el punto F7. Así que tras dama D6 sigue la captura de alfil, finalizando con dama C3. Y ya aquí las negras están perdidas. Entonces tras dama B3, Nakamura jugó caballo D3, pero de igual manera sigue torre C7 y tras dama D8, alfil G3. Las blancas no van a permitir que las negras capturen esta fuerte pieza y tras H5, dama por B6, ya van las blancas capturando otro peón, H4, alfil D6. Noten cómo las piezas blancas dominan prácticamente la mayor parte del tablero. Alfil E4 por parte de las negras y dama C6. Se amenaza clavar la dama y por ese motivo las negras quitan el rey de la octava fila. Rey G7. Y tras torre C8, noten que esta dama no puede moverse porque si se retira, por ejemplo, la casilla A5, le seguiría alfil F8 y tras rey H7, dama por alfil seguido de mate. Así que las negras invitaron al cambio 2 por 1. Hicieron la jugada D4 y el gran maestro ruso dice, bueno, acepto el cambio. Son 2 piezas por una torre, así que aquí el gran maestro americano decidió abandonar. Ya es una pieza de más y una posición pues perdida. Pero hay algo curioso en esta posición cuando las negras juegan D4. La jugada más humana es dama por alfil, que fue lo que hizo el gran maestro ruso, pero los módulos de análisis dan otra fuerte continuación que es dama A6. Y uno se puede preguntar, vaya, ¿por qué es fuerte esa jugada? Porque ahora sí la dama negra encuentra una casilla de escape, dama D7, pero tras alfil F8, nuevamente el alfil en F6 queda sin defensa. Pero bueno, digamos que esta fue una partida en donde Nakamura omitió aquí alfil A6 y su posición se derrumbó. Una jugada, un solo error y adiós partida. Así es el ajedrez, amigos. Así que si te ha gustado la partida me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos puedes suscribirte a mi canal o si deseas puedes realizar una donación a través de mi página de Patreon. Nos estamos viendo en otro próximo video, amigos. Cuídense.